Bienvenidos a Diálogos sin Guión. Hoy hablaremos de la polémica de Xabi Alonso con el Real Madrid, su destitución y su sustituto. Básicamente, gente, se ha dado a conocer la noticia de que han destituido a Xabi Alonso inesperado, la verdad. Inesperadamente como, entrenador del Real Madrid. Ha sido fulminante tras perder la Supercopa de España contra el Barcelona. ¿Qué tuviste el partido? Sí, ¿Qué te pareció? A ver, me pareció que los jugadores podrían haber hecho cosas mejores, la verdad. Al final, como todo esto lo mueve alguien, ¿no? Que es el entrenador. Si al final si pierde un equipo, siempre se cazan al entrenador. Yo creo que, francamente, contra el Barça no jugamos mal. Me parece que es diferente la sensación de la victoria contra el Atleti, que fue lamentable, metimos 2 goles y no hicimos más nada, el Atleti nos superó completamente, a el planteamiento contra el Barça. Me parece que contra el Barça sí que hubo más juego, que jugamos a defender, que jugamos a intentar recuperar rápido con un 9 fijo, que es algo que llevamos haciendo estos últimos partidos y ha funcionado bien, o sea, sin Mbappé. Pero bueno, dando sensaciones mejores, pero el despido ha sido inminente. Sí. Una polémica, algo que lleva arrastrando Xabi Alonso desde hace unos meses y unos partidos, es que en cada partido da la sensación de que le van a echar. Ha tenido derrotas importantes, ha tenido una muy abultada. Suelen ser derrotas muy abultadas, en realidad han sido 6 contra el PSG, contra el Atleti, contra el Barça y me parece que contra el Hércules. Y alguna otra más que probablemente se me esté olvidando. Equipos importantes entonces, ¿no? Sí, pero yo creo que el problema es la sensación del juego, ¿no? Sensación de que hay jugadores que no corren, sensación de que nos vemos superados por el centro del campo del Hércules, sin menospreciarle. Esta temporada da la sensación de que no quieren jugar, que no juegan bien. También se han hecho, diferentes modificaciones en lo que fue el 11 de esa época y el 11 de ahora. Hay jugadores que no están rindiendo muy bien. Caso Jude Bellingham, rindiendo bastante por debajo de lo que fue su nivel. Jugando bastante mal como mediocentro. Jugando bastante mal como mediapunta. Y aportando muy poquito en defensa. Claro, entonces, ¿tú no crees que lo que tenía que haber hecho es haberlo cambiado? Yo creo que, si quieres ahora lo hablamos, yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido, siendo lo más honesto posible, y como bien le dijo en su momento Guardiola, que mee con la suya, y como no mea la colonia, le irá bien, ya verás. Al final sí que meó con la suya, pero ya era un poco tarde. ¿Qué ocurre cuando entra Xavi? Vamos a hacer un poco un recordatorio. Entra Xavi por Ancelotti, ¿no? Vale. Entra en el supermundialito que se jugó pues en Arabia, muchos equipos, daba mejores sensaciones, hacía rotaciones interesantes, metía jugadores, Arda Güler ahí explotó bastante bien, jugaba bastante bien. Luego, pues mira, un nivel muy alto de Fran García, que tampoco es que te esperaras mucho de él. Un juego interesante, había planteamientos estratégicos francamente interesantes. Nos derrota el PSG, que venía de ser supercampeón de prácticamente todo. Era una sensación que era esperable. El equipo no está acostumbrado a este tipo de planteamientos, a trabajar, un nuevo entrenador y se enfrenta a un equipo muy bien estructurado y perdemos 4-0. Posterior a eso, todas las demás sensaciones contra diferentes equipos han sido desastrosas. Vuelve Bellingham después de operarse del hombro. Es titular indiscutible contra el Atleti y recién recuperado, jugando muy mal. Arda Güler empieza a bajar su nivel porque empiezas a meter a Bellingham en la posición en la que él estaba jugando, le retrasas un poco la posición, no juegas bien, todas las bajas en defensa, que eran ¿Tú crees que entonces tremendas? Lo de Bellingham fue como algo muy precipitado, ¿no? Yo creo que Bellingham esta temporada es un suplente tremendo. O sea, me parece que, todas las noticias, toda la gente comentando que Bellingham es el JB de Madrid, que lo único que sabe es el nombre de las discotecas en español, y que el tío, la verdad es que se está dedicando a la fiesta, que no pasa nada, es joven. Mira, Ronaldinho, pero es que Ronaldinho rendía, claro. Perdóname. Yo digo que Bellingham es una vaca sagrada dentro del vestuario por encima de Vinicius, porque con Ancelotti, ¿tú nunca viste, no te pareció a ti el vídeo donde Ancelotti le dice una cosa táctica a Elia Camavinga y Bellingham pone cara como de ni puta idea? O sea, le pone una cara como... Con Xavi le ha pasado varias veces. Falta de gol, falta de creatividad, no jugamos a nada. Rodrigo no quería jugar en la derecha y ahora al final ha terminado jugando en la derecha. A la izquierda estaban basculando entre pues Vinicius, Mbappé. Estaba ahí un poco la cosa y ahora Vinicius es titular indiscutible, apenas le sacan, jugando mal. Hay situaciones. Fede Valverde de lateral, hay muchas cosas que comentar, ¿no? O sea, que básicamente
ha estado tocando muchas cosas y moviendo mucha gente de su posición original, ¿no? Por así decirlo. Mira, si quieres empezamos por lo que consideramos los principales problemas de su destitución, ¿no? Lo primero que te voy a preguntar es qué te parece la actitud que ha tenido Xabi Alonso como entrenador estos 6 meses aproximadamente que ha estado de entrenador del Madrid. A ver, yo creo que a lo mejor le ha faltado un poquito más de ese carácter, ¿no? De esa presión sobre los jugadores, ¿no? Por así decirlo, que ha tenido a lo mejor como mucha manga ancha, ¿no? Con algunos jugadores y a lo mejor por eso se han esforzado de lo que como debería. Yo te diría más que a mí me ha parecido que no ha tenido destellos de personalidad, destellos del Xabi Alonso entrenador que llevó al Leverkusen a ser un equipo importante tanto en Alemania como en el mundo, porque sorprendía su juego. Le ha faltado personalidad, ha tenido destellos de personalidad, puede que por presiones, puede que por manejar egos. Ya lo decía Gareth Bale en una entrevista. Lo decía, el Madrid no es un equipo como el Leverkusen. Porque en el Leverkusen hay gente joven que está intentando labrarse un futuro y que si tiene que trabajar, trabaja. ¿Cuál es el problema con el Madrid? Que todos valen 100 millones. Claro. Entonces ya ahí no estás gestionando a personas que quieren labrarse un futuro, sino son personas que ya tienen el futuro establecido. Ya a partir de ahí lo que gestionas son egos. Entonces quizás ahí es donde ha fallado, ¿no? Falta de personalidad. ¿Qué te parece la actitud de los jugadores con lo que ha sido él como entrenador? Yo creo que los jugadores no han tenido demasiado respeto. Ahora que Vinicius al final es una persona que se calienta mucho, ¿no? Es como muy prepotente también. Y a lo mejor con este entrenador ha salido más esa parte suya, la cual no debería de salir en esta situación. Y claro, pues a lo mejor se ha visto mucho el Vinicius muy calentado, como por ejemplo con la discusión del Atleti, ¿no? Con Simeone. Simeone diciéndole que le iban a echar, desde el minuto 5, intentando sacarle del partido. No es la primera vez, o sea, bueno, Vinicius, todo el mundo sabe que sacarle del partido son 2 palabras. Está peleando contra la grada, está peleando contra el equipo rival, está peleando contra los directores técnicos de otros equipos y de alguna forma también con sus compañeros y los árbitros. O sea, el tío es un batallitas. Fíjate que a mí, Vinicius, conociéndolo un poco, viéndole en los partidos y tal, yo creo que es un tío que su problema es que está más frustrado con sí mismo por los resultados que está dando que en sí por lo que es entrenador, ¿no? Yo no lo veo como que quizás sea un problema personal con el entrenador. Yo creo que es un problema personal suyo de decir, joder, es que lo que yo he podido hacer y ahora no me está saliendo, no me están saliendo las cosas. Quizás sacarle del partido le frustre porque piensa que puede dar más, porque es una superestrella. A mí, fíjate que la actitud de, por ejemplo, Valverde, a mí me parece peor que la de Vinicius. Sí, a ver, ¿qué ha tenido así de...? Porque Valverde es un capitán. Valverde es el capitán del Real Madrid. Es un tío que tiene que representar lo que es el Madrid, como hace Carvajal. Es un tío que ha salido a rueda de prensa 3 veces a decir lo contrario que dice su entrenador, a dejar mal al entrenador, a decir que no juega esa posición porque no le gusta, que está cansado de jugar en esa posición donde se le ha visto. Esta temporada, Valverde, que venía de una temporada de puede que ser el mejor del mundo, a cometer unos errores, dar pases atrás directamente al delantero, de jugar mal de medio, de jugar mal de extremo, de jugar mal de lateral. Se da el lujo de decir que no, que es que él no es lateral, que no juega de lateral, aunque se le necesite, porque hay que tener un poco de sentido común. El Madrid no tiene laterales derechos. El punto es que a mí me parece que Valverde ha cometido más fallo en todo esto por posicionarse en contra de su entrenador en varias ocasiones. Quizás su influencia más notable es su mujer quejándose en Twitter constantemente de absolutamente todas las decisiones técnicas que se tomen con su marido. O sea, me parece increíble que se meta tanto ahí y eso le afectará a él directamente. Es el capitán. ¿Qué dice Carvajal cuando sale a la rueda de prensa? Pues todo lo contrario que dice Valverde, apoyando al equipo, apoyando las decisiones. Yo creo que al final un equipo tiene que apoyarse entre ellos porque tú no puedes hacer una rueda de prensa, hablar y echar mierda de tu equipo cuando luego, al final, si no estáis todos en conjunto y trabajando unidos, pues no vais a hacer nada. ¿Tú piensas que a Xabi Alonso le han destituido teniendo las mismas estadísticas que Hansi Flick en el Barça a estas alturas de su primera etapa? Es una cosa francamente curiosa, porque Hansi Flick le han dado confianza, ha ido desarrollando jugadores, ha sacado la mejor versión de Rafinha, ha sacado la mejor versión de un Lewandowski que venía ya con buen nivel, pero que ya estaba retirado prácticamente. Sacó la mejor versión de Lamil. De jugadores como Frankie de Jong, que se les estaba pidiendo que se fueran del equipo, pues mira, ahora es casi un héroe de guerra. Pedri, dándole confianza hasta jugadores que yo en mi vida metería a Chesney, portero polaco que es malísimo, la verdad. Pues le ha dado tanta confianza que en momentos clave ha sido muy importante. ¿Qué hace Xavi? Ir desarrollando su proyecto, pero no le han dado tiempo.
No le han dado confianza. ¿Cuánto porque ha durado, más o menos? 6 meses, más 6 o menos. meses. Pero es que el punto es que en el Madrid, jugar bien o no jugar bien no le importa a nadie. Lo que importa es Son los ganar. resultados. Eso lo ha dicho, fíjate que eso lo ha dicho Arbeloa. Cuando le han presentado, ha dicho: yo sé dónde estoy, yo sé que jugar bien es el objetivo, pero esto es el Madrid, lo que vale es ganar. Y eso igual es algo que Xavi no tuvo en consideración. Ancelotti jugaba fatal. O sea, el equipo que ganó la Champions jugaba fatal. Nos superaban prácticamente todos los equipos en juego, en presión, en absolutamente todo. 3 minutos buenos de 3 jugadores muy buenos nos dieron la Champions. Con todos mis respetos, me gusta mucho Ancelotti, a mí Mourinho me parece... Mourinho, ¿tú crees? Mourinho era el constructor, era Mourinho. O sea, todo lo que pasó después viene porque Mourinho creó soldados. O sea, había literalmente jugadores que es que eran máquinas. O sea, nadie sentía los colores como los logró Mourinho transmitirle a esa gente. Luego hubo división en la selección y todas estas cosas que se suelen comentar, pero eran soldados, era gente que sentía los colores, que ese es el problema que tenemos. Que Vinicius se le exige mucho, pero Vinicius justamente es uno de los que sí que siente los colores. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que sí? Joder, yo creo que sí, muchísimo. Yo creo que es un tío que, aunque es un llorón, porque es un llorón, o sea, eso no se le quita, es un tío que siente los colores, es un tío que se frustra porque él quiere, este es el club de su vida y lo quiere. Yo creo que es un niño que ha crecido aquí, en el Madrid, ha vivido lo más grande del Madrid, está en la mejor etapa de su vida. A partir de aquí todo va a ser frío. Pero sí, Mourinho para mí, ¿tú recuerdas algún entrenador así que te... Bueno, no sé, es que a mí me gustaba mucho el equipo... Zidane y tal? Sí, Zidane. El equipo en el que ¿Qué estaba dices? Marcelo, Sergio Ramos, Pepe... Ese equipo es que me encantaba cómo jugaba. Es que tenían Bueno, Pepe es tan buenos jugadores y luego, no sé, jugaban como muy bien, me gustaba. Ese fue el momento en el que yo disfrutaba del fútbol, viéndolo. Mira. Y siempre quería ver un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque estaban sus jugadores, me encantaba, y el equipo, cómo se coordinaba. Vamos a hacer una breve comparativa de los dos equipos. ¿Tú crees que el equipo de Zidane le ganaría al de Mourinho? Pues lo podríamos ver, vamos a analizarlos. Venga, vamos a verlo. Es el equipo de Mourinho, Casillas, Vale, versus o Navas. Keylor. Casillas, siempre me parecerá el mejor por todo el mundo, la verdad. Casillas. Keylor, muy bueno, pero no, Casillas mejor. Marcelo. Marcelo de esa época, el Marcelo de esta época puede que sea peor que el de Zidane. Sí. Porque el de Zidane Era bueno, Era- mucho y tenía cosillas. sí, el de Zidane puede que fuera su prime. Sí, Pepe o Varane. Pepe es un bestia, me ha encantado, tenía mucho carácter, peleaba todas, le pisó la cabeza a Messi una vez, que es mi ídolo. No, le pisó la mano. Ah, sí, la cabeza no, la cabeza también. La mano. Pues fue mi ídolo. Le pisó la mano. Vale, Sergio Ramos contra Sergio Ramos. A mí me gusta más este Sergio Ramos de Mourinho. No me acuerdo de su... Este Sergio Ramos de Mourinho es el que le metió un bofetón a Puyol, el que le metió una patada a Messi pero bárbara, y el que empuja a Xavi y le dice que la chupe. El de Zidane, el de la época de Zidane, no defendía nada. Pues, Era un tío que no defendía nada, Atacaba que se creía mal, ¿no? delantero, tenía un ego terrible. ¿Tú cuál eliges? el de antes. ¿Eliges el de Zidane? Sí. Estás loco. No, porque yo jugué de defensa y me gustaba subir al ataque. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Estamos comparando esto, no tu vida. ¿Quién? ¿Casemiro o en este caso Khedira? Casemiro. Khedira. Bueno, infravaloradísimo Khedira, Ya, pero sí. O sea, aquí el equipo de Zidane tiene mejores números en su prime, porque la verdad es que ganaron mucho, era un equipo que ya estaba construido. El equipo de Mourinho era un equipo que se estaba construyendo, pero que tuvo un carácter cojonudo. Khedira es top. O sea, Khedira fue un jugador muy top. Pero bueno, sí, yo me quedaría con Casemiro. Pero punto muy notable para lo que fue Khedira. Xavi Alonso, es que aquí ves, Xavi Alonso o Toni Kroos. Toni Kroos. Xabi Alonso, bueno, pero... De este centro de campo, este tridente, que fue la hostia, Sí. Para mí Toni Kroos es el mejor. Ozil o Modric. Aquí tengo... Yo metía a Modric. Bro, tenía un toque 3 dedos mágico. Es la época 16-18. Yo Es que yo creo que te estás confundiendo, estás comparando una carrera entera con una época. No sé, me parece muy bueno. Ozil del Madrid era un escándalo. O sea, Puede yo me ser. quedo con Ozil del Madrid. Ahora lo votamos. Por más que esta época. Cristiano de esa época contra el Cristiano de Zidane. El Cristiano de Zidane era un killer. Y el Cristiano de Mourinho era... Habría que ver puntos y cuántos goles metió en cada época. No, pero no por goles, por importancia.
Por goles, es lo que te digo, que por números, esta gente por números va a ganar porque uno es un equipo construido y el otro es un equipo en construcción. Pero el Cristiano de esa época te metía de medio campo en todos los partidos cada vez que tiraba. Yo me quedo con el Cristiano de Mourinho. Tú con el Zidane. Luego hacemos una suma. ¿Benzema o este Benzema? Yo creo que el segundo Benzema, el primero tenía pelo y no hace mucho. El segundo Benzema, cuando perdió el pelo, adquirió poder y prime. El primer Benzema venía del Lyon, de ser el mejor jugador del Lyon. Como que no. Discutía el puesto con Higuaín. O sea, Higuaín, ese fue uno de los prime de Higuaín. Y aún así Benzema era mejor. Este Benzema, el de Zidane con Cristiano, no existía. Tuvo que irse Cristiano para que este jugador volviera a ser lo que salía del Lyon. A mí me parece que no estoy con este Benzema, estoy más con el del principio. Di María o Gareth Bale, de esa época. Di María. Yo no estoy de acuerdo, yo elijo al galés en todas las épocas. ¿Te gusta? O sea, Bale me encanta. Bale era un tío... chaval, lo que representaba Bale era un escándalo. Pero ese no era su prime. Su prime fue después. Pero que yo lo metía en mi equipo en todos lados. Di María se regateaba a 3 personas, daba una asistencia a Cristiano. Bale te metía 3 goles él y hacía 2 asistencias a Cristiano. Además, entrenadores. Zidane. Carácter de Zidane, pasivo, no Zidane hablaba. era una máquina. Se pegaba con todos los entrenadores del mundo. Se pegó con... Zidane no. Mourinho le metió un dedo en el ojo a uno del Barça. Yo me quedo con el equipo de Mourinho. Yo creo que si Mourinho porque se fue, no le echaron. Mourinho se fue. Pero a Mourinho si se hubiese quedado. ¿Y Zidane se fue o le echaron? Zidane también se fue y volvió. Y se volvió a ir. Tuvo 2 etapas. Pero Mourinho si se hubiese quedado, su equipo ya era una locura. El único en la mejor época del Barça, el único equipo del mundo que le ganaba al Barça con los mejores jugadores del mundo era Mourinho. Era el equipo de Mourinho, no había ni un solo equipo. El Bayern. El Bayern sí. Pero es que el Madrid era el que le competía al Barça en todo, en la mejor época, en la época Negreira. Además, era en la época de Negreira, era en la época del mejor Messi, de Guardiola, ahí competía Mourinho. Si Mourinho hubiese competido con un Messi que no corre, jugadores como Coutinho, Griezmann en el Barça que no hacían nada, ¿tú qué crees que hubiese pasado? Es que esa es la diferencia. En una época en la que los defensas eran defensas. Debatible. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadlo en comentarios.